Cero. Hola a todos, buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida de nuevo a una nueva Wealth Talk, nuestra serie de charlas exclusivas para clientes de Santander Private Banking, en la que lo que buscamos desde hace ya un par de años es acercaros la opinión y el análisis de expertos en diferentes ámbitos que de alguna manera u otra pues, pueden impactar en los mercados, la economía y en definitiva en vuestras estrategias de inversión. Hoy vamos a tener la charla en español. De todas formas, se puede seguir en inglés pulsando el botón EN que está en la parte superior de vuestra pantalla. Today the talk is going to be in Spanish, but if you want to follow it... Hoy vamos a hablar español, porque si quieres que en español, lo único que hay que hacer es pulsar el botón que pone ENG en la parte superior. Preguntas o vuestros comentarios a través de la herramienta. En la parte superior de la pantalla veréis la aplicación de preguntas y comentarios. Y por último, bueno, contaros que hoy tenemos con nosotros a Carlos Duarte, que es uno de los marinos biólogos más prestigiosos del mundo, que va a tener una charla con Víctor Matarranz, que es director general del Grupo Santander y además responsable global de Wealth Management and Insurance. Víctor, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, hola a todos. Hacía ya un tiempo que no me conectaba aquí con vosotros, pero bueno, aquí estamos y yo creo que con una sesión que debería ser interesantísima. Como decía Cristina, hoy tenemos con nosotros a Carlos Duarte, que es un español afincado en Arabia Saudita, biólogo marino y referente mundial en la regeneración de los océanos. En un momento en el que la sostenibilidad y el cambio climático se abordan pues casi siempre desde un punto de vista un poco derrotista, pues hemos querido acercaros la visión constructiva y esperanzadora de uno de los mejores científicos del mundo. Carlos, es un placer darte la bienvenida y tenerte hoy aquí. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación a acompañaros. Es un placer. Pues para aquellos que no conozcan, Carlos es licenciado en Biología Marina, doctor en Limnología por la ciudad de McGill en Canadá. Ha sido profesor en diversas universidades internacionales y actualmente desarrolla su labor en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudí, donde es titular de la Cátedra de Investigación Tarek Ahmed Yufali en Ecología del Mar Rojo. Además, es catedrático en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, catedrático adjunto en la Universidad de Australia Occidental. Ha liderado expediciones al Ártico, escrito más de 900 artículos, 3 libros. Y bueno, la verdad es que me paro aquí porque lo tengo que leer y se nos iría el tiempo de toda la charla en contar los logros de Carlos. Carlos, tienes un currículum pues impresionante y un prestigio enorme, pero entiendo que los inicios no fueron fáciles, ¿no? Y siempre hablamos de la experiencia de españoles que consiguen pues triunfar internacionalmente, y esto sin duda es un caso, pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo pasas de la Universidad Española a toda esta carrera? ¿Es un tema más de necesidad o de casualidad? ¿Sales a buscar y descubrir el mundo? ¿Qué es lo que te ha llevado al éxito ahí? Cuéntanos un poco de los orígenes, por favor. Bueno, los orígenes del todo no me remonto, que nos llevaría mucho tiempo, pero me quedo en el origen, el mojón kilométrico que tú has marcado, que es cuando estaba trabajando en el Sistema de Ciencia Español, y yo era profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el mayor organismo de investigación pública de España, y lo fui desde el año 89 hasta el 2020, porque los últimos 5 años estuve en excedencia, o 6 años estuve en excedencia. Y lo que me llevó a saltar en primer lugar de España a Australia fue una cierta frustración con la burocracia y las dificultades que me encontraba para trabajar en España. Yo básicamente dedicaba mi jornada laboral a pegarme con la administración para que me dejase usar los fondos de investigación que había conseguido, normalmente no de fondos públicos españoles, sino de la Unión Europea, fondos competitivos, y me encontraba con enormes trabas inexplicables para utilizarlo. Y entonces lo que es investigación lo hacía por la noche y los fines de semana, y aunque esta situación se prolongó durante años, al principio sí que había una cierta progresión en nuestro sistema de I+D, pero en la últimos 5 años, antes de decidir saltar a otro ambiente,
pues vi que el sistema no solamente estaba estancado, sino que iba para atrás. Y en ese momento de mi trayectoria científica sentía que tenía la capacidad de, con lo que había aprendido, generar una serie de soluciones que fueran soluciones a problemas tangibles no solamente de España, sino de la humanidad en torno al océano, como puede ser la búsqueda de una fuente de alimentación sostenible del océano, o soluciones al cambio climático desde el océano, la posibilidad de recuperar la abundancia de vida marina que hemos perdido, y no quería que ese potencial que yo pensaba podía contribuir se malgastase simplemente en luchas administrativas. Está claro. Y de ahí, ¿cuál es el salto? ¿De ahí a dónde pasas y cómo continúa un poco la trayectoria? Sí, pues entonces del CSIC en España yo estaba trabajando en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Mallorca. Bueno, básicamente todos los años recibía ofertas y decidí aceptar un proyecto que era muy interesante, que era de la Universidad de Australia Occidental, y me fui con mi esposa, que también es investigadora. Nos ofrecieron un puesto a los dos, y en mi caso era iniciar un instituto de investigación que estuviera muy centrado en desarrollar soluciones a los grandes problemas de la humanidad desde el océano. Y ahora mismo ese instituto que yo creé es el centro de investigación marina más grande del hemisferio sur. Lo que pasa es que encontré también que esa tarea, que fue interesante, me llevó a alejarme un poco de la investigación, porque montar ese instituto, que era un consorcio complejo que implicaba 5 instituciones diferentes, al final me pasaba el día en reuniones, si no bien con arquitectos, también con abogados, para desarrollar los marcos legales de colaboración entre las instituciones, con industria y tal, y eran otros los que acababan haciendo la investigación. Y aparte, entonces todos los meses tenía que volver a Europa, porque yo era el único miembro español entonces del Consejo Científico Europeo, que gobierna el mayor programa de investigación de la Unión Europea. Y desde Perth, en Australia, donde yo trabajaba, hasta cualquier destino en Europa, eran 30 horas de ida, 30 horas de regreso, con una huella de carbono enorme. Y también una que trabajaras, luego lo volvías a contaminar. Sí, sí. Y entonces, en medio de esa ida y venida, normalmente transitaba por la península arábiga, o bien por Dubái o Qatar, para hacer transbordo para Europa, y me invitaron a dar una conferencia en una universidad nueva en Arabia Saudita, que se había establecido hoy hace 12 años, que era un proyecto muy diferente a cualquier cosa que existe en el mundo, que es el King Abdullah University of Science and Technology, la Universidad del Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología. Y es una universidad que es independiente, internacional, y que ofrece unas infraestructuras y apoyo para la investigación realmente única. Y decidí quedarme a 5 horas de Europa, que es donde estoy ahora, y desarrollar quizá lo que ha sido la etapa de mi actividad científica más productiva y más satisfactoria desde el punto de vista de mi aportación a resolver problemas. Está claro. Oye, entrando un poquito en materia, cuando hablamos un poco en el contexto del cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de los océanos, siempre pensamos en ellos un poco como víctimas, ¿no? Como ahí vemos los bloques de hielo cayendo, sí, e incluso los vertidos que hacemos, pues por desgracia, muchas veces y tal, ¿no? Pero yo creo que tú lo planteas un poco desde el lado de la solución también, ¿no? En qué medida los océanos son parte de la solución. ¿En qué medida esto es así y hasta qué punto pues nos los hemos cargado ya o todavía no hemos impactado lo suficiente en ellos? ¿Cuál es la situación? Bueno, desde el punto de vista del cambio climático, los océanos es el mayor mecanismo de regulación climática del planeta, y de hecho el 95% del exceso de calor que se ha retenido en la biosfera por el efecto de los gases de efecto invernadero
está almacenado en el océano. Si no hubiera océano, estaríamos ahora mismo en unas temperaturas en la atmósfera realmente intolerables e incompatibles con la vida, al menos la vida humana. Entonces, acumula el calor y además ha absorbido el 30% prácticamente del dióxido de carbono que hemos emitido desde la revolución industrial. De forma que si los océanos no hubieran absorbido esos gases de efecto invernadero, también las temperaturas atmosféricas serían notablemente superiores a las actuales. Entonces, el papel en la regulación del clima es claro y bien conocido, y además es fundamental considerarlo para todos los modelos que generan predicciones climáticas. En el océano esos modelos no funcionan, pero a la vez ese papel como amortiguador del efecto de la actividad humana sobre el clima también está generando problemas muy importantes. Como has comentado antes, la fusión de hielo en las zonas polares, particularmente en el Ártico, que están destruyendo un ecosistema del que dependen muchas especies que están asociadas al hielo marino, pero que además están sustituyendo lo que era un espejo que reflejaba la radiación solar de vuelta a la atmósfera en un objeto más oscuro, que es el océano Ártico desprovisto de hielo, que absorbe la radiación solar y la convierte en calor. Y entonces realmente un 25% de todo el exceso de calor atrapado en la biosfera no se debe a los gases de efecto invernadero, sino que se debe a la pérdida de cubierta de hielo del Ártico. O sea que es un acelerador del cambio climático también importante. Y uno de los problemas más acuciantes asociados al cambio climático, que son el aumento del nivel del mar y también el aumento de daños a infraestructuras, viviendas, incluso la pérdida de vidas humanas asociadas a los eventos extremos en la costa, también son consecuencia de ese aumento de calor en el océano y la pérdida de hielo, que conjuntamente están acelerando el aumento del nivel del mar y llevando a la pérdida de playas, retroceso de costas y grandes pérdidas en infraestructuras que la industria de aseguradora conoce muy bien y sobre la que está muy preocupada. Y aparte de esos cambios en lo que es el funcionamiento del océano, también hay ecosistemas muy vulnerables al cambio climático en el océano que están padeciendo impactos fuertes, y quizá aparte de los asociados al hielo, los que están en una situación más preocupante son los arrecifes de coral tropicales, en los cuales hemos perdido 2/3 partes ya, no debido al cambio climático, sino fundamentalmente debido a impactos directos de la actividad humana, como puede ser contaminación, destrucción física de los arrecifes, sobrepesca y otros impactos, pero que ahora se enfrentan a un problema importante de supervivencia en el contexto de cambio climático. Y en el mejor de los escenarios posibles, que sería el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que es contener el aumento de la temperatura media del planeta, de la atmósfera, en 1,5 grados por encima de los valores preindustriales, se proyecta que perderíamos entre el 75 y el 90% de la extensión de corales que permanece en el océano. Oh. Eso no es una predicción aceptable, y entonces hemos creado, realmente lo ha creado el G20 hace 2 años bajo presidencia saudita. Acordó crear una plataforma que se llama CORDAP, que es la plataforma global para la aceleración de la I+D, para la conservación de los corales y la restauración de los corales. Entonces estamos ahora desarrollando la nueva generación de ciencia y tecnología que nos permitirá también conservar estos ecosistemas incluso frente al cambio climático. Ok. Y Carlos, tú tienes el concepto del carbono azul y un poco toda la estrategia que está por detrás de él, ¿no? ¿En qué consiste esto exactamente? ¿Y cómo afecta a lo que tú llamas el capital natural azul? Sí, bueno, retomo parte de tu pregunta anterior que se ha quedado sin responder, que es que el océano normalmente se plantea como víctima,
pero también puede ser parte de la solución frente al cambio climático. Y una de esas soluciones, o quizá la más potente, es el carbono azul. Entonces, cuando miramos a la perturbación que la actividad humana ha generado sobre el balance de carbono, hay dos componentes principales, que uno es las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles y también la producción de cemento, y la otra es las pérdidas de sumideros naturales de carbono derivadas de la transformación de ecosistemas, por ejemplo, la tala de bosques para crear campos de cultivo, y a ese componente se le conoce genéricamente como cambios en uso del terreno. Pero claro, ese nombre realmente está mal concebido, porque esos cambios en ecosistemas también incluyen las alteraciones que han tenido lugar en el océano. O sea, no solamente cambios en uso del territorio y de la tierra, sino también destrucción de ecosistemas marinos. Y en esa franja costera que delimita la frontera entre océanos y continentes, se encuentran estos ecosistemas que llamamos de carbono azul, que son ecosistemas que funcionan como los sumideros de carbono más intensos de la biosfera. Y estos son manglares, praderas submarinas y también marismas. Y la capacidad de retirar carbono de estos ecosistemas es entre 50 y 100 veces superior a la capacidad de los bosques. Y sin embargo, hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta en esta de lucha contra el cambio climático. Entonces, sobre la base de mi investigación entre los años 1990... Carlos, perdona, no sé si tienes ahí un dedo en el micrófono o alguna cosa así, porque sí, perdona, podría ser. Ahora. Ya está, perfecto. Sí, entonces comentaba que sobre la base de mi investigación entre los años 1990 y final del siglo pasado, quedó patente que el papel de estos ecosistemas como sumideros intensos de carbono, y a la vez también que estos ecosistemas estaban sometidos a la mayor tasa de destrucción de la biosfera, con tasas promedio de pérdida de 2,5% por año, que son 5 veces superior a la tasa de pérdida del bosque tropical o, por ejemplo, de la Amazonia. Y en el año 2009, a distintas agencias de Naciones Unidas me contactaron porque habían estado siguiendo mi investigación y me propusieron trabajar con ellos para producir un informe que se presentó en la cumbre del clima de Copenhague, donde esa investigación que yo había hecho, que identificaba estos ecosistemas como los sumideros de carbono más intensos de la biosfera, se ponía en valor para apoyar estrategias que, a través de la conservación, es decir, evitar pérdidas futuras de estos ecosistemas y también restaurar lo que habíamos perdido, se podría actuar frente al cambio climático. Y este informe se llamó Carbono Azul, el papel de los ecosistemas marinos saludables como sumideros de carbono. Y todo este concepto del carbono azul emana de este informe publicado en el año 2009, y ahora se ha convertido en un área de investigación muy activa, donde además la familia de acciones que generan beneficios climáticos en torno al océano sigue aumentando, y ahora yo calculo que la capacidad de actuar en el océano generando beneficios en términos de ecosistemas y regeneración del capital natural azul de los océanos para ayudar a conseguir nuestros objetivos climáticos será aproximadamente un 15% de toda la acción total, o incluso más, porque hay una alga muy modesta que se llama Asparagopsis, que es una alga que se ha demostrado que tiene la capacidad de, ingerida por rumiantes, como pueden ser ganado vacuno o ovejas, prácticamente disminuir en un 90% las emisiones de metano. Y las emisiones de metano de los rumiantes son responsables del 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que
Con una ¿En serio? cucharadita sopera de algas al día, resolvemos 18% del problema del cambio climático. Bueno, no vamos a entrar en qué les pasa a los humanos si comen esta alga, pero o sea, que no solo es un tema de que teniendo, digamos, estas algas en el mar hacen la absorción de los gases, sino que también tienen esta aplicación que lo llevas directamente al ganado y reducen la emisión más allá de eso. Exactamente. Wow. Sí. Y una pregunta, o sea, ¿cómo hago yo porque, claro, estamos muy acostumbrados a decir, oye, yo planto árboles, ¿no? Tengo tierra, planto árboles y entonces tengo los árboles y absorben el CO2, pero aquí, ¿qué se hace específicamente? O sea, ¿plantas algas o cuidas zonas que tienen algas? ¿O qué es lo que haces para favorecer que tengamos más de esto? Muy bien, es muy buena pregunta, porque hasta ahora estas acciones no estaban incorporadas dentro de acciones climáticas y, por ejemplo, la nueva ley del clima español, del cambio climático española, incluye actuaciones en ecosistemas costeros. Y lo mismo está ocurriendo en muchos otros países que están incluyendo estas acciones dentro de su abanico de opciones para combatir el cambio climático. Entonces, por ejemplo, justo ahora, antes de esta conversación que estamos teniendo, estaba trabajando sobre el desarrollo de proyectos invertibles desde el punto de vista de inversores privados que quieren conseguir, por ejemplo, políticas o objetivos de neutralidad de carbono y necesitan créditos de carbono para ello. Pues estábamos mirando el abanico de proyectos disponibles en torno a manglares. Y, por ejemplo, cuando hablamos de manglares, hemos perdido prácticamente 2/3 partes de la extensión y, sin embargo, los manglares no solamente capturan carbono, sino que son una línea de defensa muy efectiva frente a los riesgos asociados a ciclones y aumento del nivel del mar sobre población que vive en estas zonas tropicales. Y ahora mismo el proyecto más grande de reforestación de manglares que se está generando persiguiendo objetivos climáticos es en Bangladesh, donde está el manglar más grande del mundo, compartido con Pakistán. Es un manglar que todos conocemos, pero que no sabemos que es un manglar, porque creo que todos los que nos escuchan conocen el libro de la selva de Rudyard Kipling. Y el libro de la selva de Rudyard Kipling, El bosque, la selva, es el manglar del Sundarbans, que es el manglar compartido entre Bangladesh y Pakistán, donde vive el tigre real de Bengala, que es el malo del libro. Bagheera. Entonces, sí, exactamente. Entonces, Okay. eso es un manglar, y conservar ese manglar y recuperar lo que hemos perdido es un objetivo climáticamente interesante, y ahora mismo quizá la fuente de créditos de carbono. Bagheera era la pantera, el tigre era otro. Bagheera es la pantera, Shere Khan, Sí, el tigre Shere Khan. Era Shere Khan. Sí. Sí. Y entonces ahora mismo la inversión en manglares es la inversión más efectiva para obtener créditos de carbono que existe, comparado, por ejemplo, con bosques, porque una de las cosas que también distingue las acciones de carbono azul frente a las de carbono verde, que serían las acciones de reforestación o evitar pérdidas de bosques tropicales o bosques en zonas templadas, es que no hay fuegos en el mar. Y entonces ahora hemos visto cómo en los últimos años ha habido fuegos devastadores tanto en Australia como en California, como también en la Amazonia y como también incluso en Siberia, donde muchos de estos bosques que han ardido eran bosques que se habían plantado con objetivos climáticos, y sin embargo ese carbono está de vuelta en la atmósfera. Entonces el hecho de que el carbono que se secuestra en el océano no se puede quemar, porque en el mar no hay incendios, ha hecho que la inversión en carbono azul sea aún más atractiva, junto con los beneficios adicionales, no solamente de proteger la línea de costa, sino también de contribuir a recuperar los stocks pesqueros, porque muchas de estas especies se crían en el manglar o en las praderas submarinas o en marismas, y los beneficios adicionales
son muchas veces muy superiores a los beneficios climáticos derivados del carbono. Entonces, has mencionado algas, pero en cuanto a las algas, el único componente de actuaciones sobre algas que hoy por hoy puede llevar a beneficios climáticos que se pueden traducir en créditos de carbono son los asociados a secuestro de carbono con el cultivo de algas. Porque los bosques de algas contribuyen a secuestrar carbono, pero lo hacen en zonas muy alejadas de los bosques, donde la verificación de los beneficios climáticos se hace muy difícil. Y además que debe haber poco carbono por allí, ¿no? Porque al final lo producimos en zonas más pobladas y tal, o igual no lo sé. Bueno, los beneficios climáticos, una de las cosas interesantes sobre ellos es que son independientes de dónde generas la movilidad de carbono. Entonces, en cuanto al beneficio climático, da igual que ese carbono se secuestre por una actuación en la Sierra de Guadarrama o en la Patagonia chilena, porque al final se trata de retirar dióxido de carbono que está en la atmósfera y que está en circulación en la atmósfera. Está claro. Oye, Carlos, una pregunta, porque estamos aquí con los clientes de banca privada y has hablado del tema de inversores que intentan utilizar esto pues para comprar créditos de carbono, etcétera. Sí. ¿Hasta qué punto estás viendo que hay aquí una atracción de inversión en esto significativa o incluso pues fondos de inversión y cosas así? Yo conozco un fondo que invierte en todos estos temas de océanos, pero sí. ¿hasta qué punto esto está ocurriendo? Bueno, te voy a ofrecer unos datos que indican hasta qué punto está ocurriendo, y es que normalmente la mayor parte de anuncios de grandes proyectos e inversiones se hacen en la cumbre del clima, lo que llamamos COP. No, la última fuera de Glasgow, que fue el COP26. Este año tendrá lugar el COP27 en Egipto, en el Mar Rojo. Y, en fin, si nos vamos hacia atrás, cuando fue el COP en París, el COP 15, en el cual se llegó al Acuerdo de París en el año 2015, los proyectos de carbono azul, cuando se anunciaba un proyecto o una inversión, estábamos hablando de proyectos, digamos, elevados, serían en torno al 1.000.000 de euros o algo así. Hace 2 o 3 años, las inversiones que se anunciaban estaban en el orden de decenas de millones, y en Glasgow se anunciaban inversiones en torno a miles de millones. Entonces eso indica cómo de atractivo está siendo la inversión en blue carbon o carbono azul, y de hecho el que esto sea atractivo es un problema para mí, porque todas las semanas tengo peticiones de entrevistas y conversaciones y videoconferencias de todo tipo de fondos de inversión que están interesados en esta oportunidad y quieren saber más. Y muchos de ellos no están interesados necesariamente por el valor del carbono. Por ejemplo, uno de los anuncios que se hizo en Glasgow es que era el mayor proyecto de reforestación de manglares del mundo, que por cierto es en Bangladesh. Se presentó el año pasado en Glasgow, y el inversor es una aseguradora británica que se llama Convex, y la inversión en manglares se hacía para alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono, pero también porque al ser una aseguradora, el proteger la línea de costa y evitar pérdidas de infraestructura, vidas y inmobiliaria y real estate en las zonas que se protegen, era muy consistente con su modelo de negocio. Entonces, Allianz, por ejemplo, también está muy interesada en el carbono azul, no tanto por el carbono, sino por los beneficios de disminución de pérdidas y daños en zonas costeras. Y en otros casos, el mayor beneficio puede ser la contribución a reconstruir el capital natural azul, es decir, la biodiversidad, y donde los beneficios climáticos o de carbono o los beneficios de protección de línea de costa se ven como valores añadidos, pero no son el factor decisivo para hacer la inversión. Entonces, hay distintos inversores con distintas prioridades, pero todos ellos convergen en invertir sobre estos ecosistemas, sobre una inversión que genera un abanico enorme de beneficios y que además son efectivas desde el punto de vista de retornos frente a la inversión.
Muy interesante, sí, sí, estamos viendo movimientos en este sentido y vamos a ver mucho más, yo creo. Va a ser un tema clarísimo dentro de la parte de fondos de impacto, etcétera, que estamos viendo. Carlos, me gustaría hablar ahora de Oceans 2050, que es la fundación esta que has creado junto a Alexandra Cousteau. Es la nieta de Jacques Cousteau, para aquellos que no lo sepan, y que creo que tiene como objetivo regenerar la vida de los océanos, ¿no? Sí. ¿Qué os hizo crear esto y un poco qué tipo de proyectos hacéis? Bueno, vuelvo a retomar un tema que se nos quedó pendiente en la conversación, que era que tú hablabas del pesimismo en torno al estado de los océanos y al futuro de los océanos. Yo creo que ese pesimismo es paralizante y que además no refleja la situación real de los océanos. Y a lo mejor si estuviéramos teniendo esta conversación hace 20 años, yo tendría muy pocas razones para ser optimista en cuanto al futuro de los océanos. Pero en el año 2022 ha habido una serie de desarrollos que han cambiado radicalmente mi percepción del futuro de los océanos y que empezó a cambiar ya hace más de una década, donde para el observador atento, y había que estar muy atento porque estas buenas noticias no encuentran hueco en los titulares y cabeceras de medios de información, el observador atento empezaría a ver una serie de noticias positivas de éxitos en conservación del océano que empezaban a aparecer de distintas zonas del planeta, que parecerían cosas aisladas, pero cuando empiezas a ver todo lo que estaba ocurriendo en cuanto a pequeñas victorias en la guerra por conservar los océanos saludables, pues no eran hechos aislados, sino que era una marea de recuperación que empezaba a formarse y que yo creo que nos va a permitir cambiar el estado de los océanos hacia lo positivo. Entonces, cuando empecé a ver todas estas noticias dispersas que parecían ser hechos independientes y empecé a buscar la fuente de estas noticias positivas, me empecé a dar cuenta que algo estaba ocurriendo en el océano que cambiaba completamente las posibilidades en el futuro, y entonces publiqué un artículo en la revista Nature, que es la revista más importante de ciencia, en el año 2020 junto a una serie de colaboradores, que se llamaba, en castellano sería Reconstruyendo la vida marina. Y allí aportábamos evidencia científica de que es posible recuperar la abundancia de vida en los océanos. Más o menos hemos perdido la mitad del capital natural azul de los océanos, del que depende en gran medida nuestro bienestar y soluciones a nuestros problemas presentes y futuros, pero esta pérdida no es irreversible y es posible recuperarlo. Entonces, yo pensé que era necesario cambiar la ética de nuestros objetivos frente al océano, de una ética que está basada sobre todo en la conservación desde los años 90, y que intentar no perder lo que teníamos cuando no conseguíamos alcanzar ese objetivo significaba que año tras año nos quedábamos cortos de evitar pérdidas y veníamos sufriendo pérdidas año tras año tras año. Y lo que tenemos que hacer ahora no es conservar lo poco que nos queda, sino recuperar lo mucho que hemos perdido. Entonces, en ese artículo concluíamos que es posible recuperar la abundancia de vida en los océanos en el plazo de una generación humana, es decir, para el año 2050. Y Alexandra Cousteau, que veía con ansiedad y preocupación por el océano que encontrarían sus niños cuando crecían, muy diferente al que ella conoció de la mano de su abuelo, encontró en este trabajo científico una fuente de inspiración importante, y decidimos conjuntamente crear una organización, Océanos 2050, cuyo objetivo es precisamente eso: construir y regenerar la abundancia de vida en el océano, de forma que en el año 2050 nuestros hijos y nietos tengan un océano saludable que puedan conservar en ese estado saludable para generaciones futuras. Eso es una idea importante, no solamente porque demostramos que es factible,
sino porque es una obligación ética. Tenemos esa oportunidad de regenerar la vida en los océanos en los próximos 30 años, pero si no empezamos a hacerlo en los próximos 10 años, esa ventana de oportunidad para conseguir este objetivo se cerrará y negaremos a muchas generaciones que están por venir la posibilidad de disfrutar de un océano con abundancia de vida y un océano que soporte y apoye una calidad de vida razonable para todos los humanos y generaciones futuras en el planeta. Entonces, básicamente, la hoja de ruta que marcábamos en este artículo científico y que estamos desplegando desde Océanos 2050 para conseguir este objetivo es muy sencilla. Son 6 reglas. La primera es proteger especies, que lo estamos haciendo. Y, por ejemplo, la ballena jorobada, que es uno de los mayores animales que ha poblado nuestro planeta, mayor que los dinosaurios, o que gran parte de los dinosaurios. En el año 1978 se encontraba en situación crítica con solamente unos 200 ejemplares que quedaban en el océano y todos pensaban que estaban abocadas a la extinción. Pero la moratoria sobre la caza de ballenas que se acordó en ese año ha tenido como consecuencia la capacidad de recuperar la población de ballenas jorobadas y hoy en día tenemos más de 60.000 ballenas jorobadas en el océano, partiendo de solo 200, que se calcula que es la abundancia histórica de estas ballenas. Y lo mismo estamos viendo con muchas otras especies. Entonces, proteger especies da resultado y funciona, pero también tenemos que proteger espacios. Y ahora mismo, pues prácticamente todos los países se han aunado en un objetivo, que es conseguir que el 30% del océano esté protegido en el año 2030. Es el objetivo que a veces llamamos 30-30. Vamos aproximadamente por el 12%, pero creo que vamos a llegar al objetivo de 30-30 y este año, dentro de un mes, hay una conferencia de Naciones Unidas fundamental para alcanzar estos objetivos en Lisboa, que es la Conferencia de Océanos, donde creo que se va a dar un impulso muy importante a todas estas políticas. La tercera actuación es contener y eliminar la contaminación, incluidos los plásticos, pero muchas otras formas de contaminación que afectan al océano. La cuarta línea de acción es cosechar los océanos de forma inteligente o sostenible y estamos avanzando poco a poco, pero lo vamos haciendo para que una gran parte de los stocks pesqueros se gestionen de forma sostenible y que además estemos aumentando el tamaño de estos stocks de forma que sean más productivos y generen más valor en toda la industria pesquera. Y la quinta línea de actuación es contener el cambio climático en el margen inferior de los objetivos que marca el Acuerdo de París, que es 1,5 grados de calentamiento promedio a nivel planetario por encima del nivel de temperaturas que teníamos al inicio de la revolución industrial. Ahora mismo el margen que tenemos es prácticamente 2 o 3 décimas de grado para llegar a ese umbral, pero también creo que lo podemos conseguir, pero va a ser difícil, va a necesitar de grandes esfuerzos y grandes inversiones. Y el sexto es uno que de hecho no proponía en ese artículo científico, pero es uno que creo que es el más importante. Y cuando me preguntan muchas veces cuál es el mayor riesgo sobre los océanos, a veces se espera que diga que la destrucción de hábitats o la sobrepesca o la extinción de especies o el cambio climático, pero no. El mayor riesgo para los océanos es que dejemos de confiar en que conseguir unos océanos en un estado de salud óptimo es posible. Cuando desistamos de ese objetivo es cuando ya no habrá forma de alcanzarlo. Entonces, la esperanza, el optimismo y el optimismo basado en datos científicos y hechos científicos contrastados es lo que nos tiene que animar a actuar de forma decisiva sobre esas 5 palancas de actuación para recuperar los océanos. Wow,
Esto impresionante, lo bien que lo tenéis estructurado y bueno, pues seguro que seguimos. Tienes buenas cifras ahí de impactos que se han tenido hasta ahora, que la verdad es que dan pie al optimismo. Una persona, no sé yo, aparte de temas de que puedas invertir en esto o ayudar a instituciones como la tuya, ¿no? que se dedican a esto, ¿qué es lo más importante que podemos hacer en el día a día para ayudar aquí? No sé, ¿es un tema de los plásticos o no sé? ¿Qué dirías si tú quieres desde tu comportamiento del día a día ayudar o no hay nada? No lo sé. No, yo creo que del día a día hay una cuestión importante que es la cuestión psicológica Ujú. y es cambiar nuestro esquema mental y esta visión pesimista del futuro se ha visto que ya, digamos, estaba instalada en la sociedad y que, por ejemplo, queda reflejada en algunas personalidades como Greta Thunberg y tal, que es una visión apocalíptica del futuro que nos espera. Esta visión muy negativa del futuro que nos espera o el que nos esperan nuestros hijos o nietos se ha visto muy reforzada y agravada por la pandemia. Esa pandemia que nos ha tenido confinados, que nos ha impedido desplegar nuestra actividad normal, que nos ha impactado de forma muy profunda con muchas veces pérdidas de familiares, amigos y personas cercanas o incluso pérdidas de nuestra actividad económica o nuestra situación, ha agravado mucho esta percepción negativa sobre el futuro y cuando estábamos empezando a celebrar lo que parecía que era el fin de la pandemia, en esos 5 minutos de pausa nos hemos encontrado con algo que parecía las puertas de la Tercera Guerra Mundial, con la guerra en Ucrania. Y yo creo que la mentalidad y la psique actual no es una mentalidad que sea muy propensa al pensamiento positivo y al pensamiento optimista, y eso incluso se refleja en inversiones y lo que a veces se llama el sentimiento de mercado, ¿no? El sentimiento de mercado refleja el sentimiento de la sociedad y ahora mismo nos encontramos en una crisis de pensamiento negativo. Entonces, eso tenemos que revertirlo y en palabras de la cantante, y eso ya revela mi edad, Joan Baez, que era una cantante muy famosa en los años 70 y 60, ella dijo que la acción es el remedio frente a la desesperanza. Entonces, la forma de combatir ese sentimiento negativo es actuar, y es actuar de forma decisiva y también ver incluso la oportunidad de negocio en esa actuación, porque si reparar el planeta va a ser una actuación filantrópica, y yo recuerdo que había un movimiento en el Reino Unido que se llamaba el 10%, y el 10% era básicamente lo que podemos donar como parte de nuestra responsabilidad social o filantrópica. Ese 10% no es suficiente para resolver el problema. Lo que tenemos que conseguir es que la actuación frente a la crisis climática, reparar los daños sobre la biosfera, reconstruir el capital natural del planeta, sea una actividad central a la actividad económica, sea una actividad que genera riqueza, que genera empleos, que es lucrativa, y solamente cuando esa actividad sea central en nuestra economía y no algo que hacemos como parte de nuestra filantropía, entonces podremos reparar el planeta. Y yo estoy convencido de que la cuarta revolución industrial, que sabemos cuáles van a ser las herramientas van a ser la robotización y automatización de procesos, la hiperconectividad por Internet, la inteligencia artificial y el uso masivo de sensores. Sabemos que esas van a ser las herramientas, pero no sabemos para qué. El para qué es el objetivo de la cuarta revolución industrial, es reparar nuestro planeta. Y eso va a ser la actividad lucrativa y, por ejemplo, eso lo han visto claramente en Arabia Saudita, donde estoy trabajando, donde puede parecer que un científico que trabaja para generar soluciones al clima, trabajar en Arabia Saudita es una paradoja, pero no, aquí claramente están viendo que la oportunidad de negocio en el futuro va a ser el posicionarse como fuentes de servicios y bienes
en el contexto de un planeta sostenible. Digamos, por ejemplo, hidrógeno verde, otro tipo de tecnologías que nos van a permitir, por ejemplo, alternativas al plástico de un solo uso. Todas esas tecnologías es donde están actualmente las oportunidades de mercado y oportunidades de inversión, y que yo creo que van a ofrecer grandes retornos a los que apuesten decididamente por estas tecnologías. Y quizá, como muchos de nuestra audiencia pueden ser españoles, una persona con la que trabajo desde el punto de vista académico en cómo resolver este problema es una persona que se llama Ana Aznar, que es hija de nuestro presidente pasado, sí, María Aznar. Ana Aznar, a lo mejor a todo el mundo le suena el nombre por alguna razón u otra, pero ella es una académica que trabaja en la Universidad de Windsor, en el Reino Unido, y su ámbito de investigación es un ámbito muy particular, que hay muy pocas personas que estén trabajando en ese ámbito, que es la psicología de las emociones, y ella da clases sobre la psicología del cambio climático y cómo a través de simplemente cambiar la narrativa, cambiar el mensaje, podemos revertir esas actitudes negativas, derrotistas, frente a los desafíos que tenemos por delante, en una actitud positiva que impulse la acción y que nos empodere a cada uno dentro de nuestro ámbito de actividad social a contribuir de forma positiva a este futuro positivo que necesitamos sí o sí. Totalmente. Y vamos, sobre la controversia que decías o la posible contradicción, al final todo cuenta, ¿no? Y estas regiones además tienen una cantidad de recursos pues brutales, así que si los podemos utilizar para estas cosas, pues mejor que para otras, claramente, ¿no? Carlos, una última pregunta, si quieres, y tengo aquí varias ya que me está llegando un poco de la audiencia, pero una de las partes que, para aquellos que no lo sepan, Carlos es parte del comité científico de asesores de Extreme E. Extreme E es una competición de rallies eléctricos o de todoterrenos eléctricos que nosotros, de hecho, patrocinamos uno de los equipos, el de Carlos Sainz, y que lleva ya 2 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Realmente esta parte, déjame que te haga la pregunta polémica, ¿no? ¿Esta parte del medio ambiente es realmente una parte central de esta competición o es un poco el adorno que necesita en estos tiempos? Bueno, yo si no estuviera convencido de que es una componente central de Extreme E, no sería parte de su comité científico, porque no me prestaría algo con lo que yo no estuviera comprometido y tuviera toda credibilidad frente a mí, porque yo en el fondo lo que invierto en Extreme E, yo no soy accionista ni tal, yo invierto en el Extreme E mi credibilidad como científico. Está claro. Bueno, y nosotros tampoco lo patrocinaríamos, era un poco una pregunta retórica. Pero... Entonces, yo creo que tanto vosotros como nosotros estamos absolutamente convencidos de la importancia que tiene ese componente de acción climática, que tiene muchas dimensiones de Extreme E. Y en mi caso particular, aparte de conocer de primera mano la importancia de este componente del proyecto, lo que me atrajo inicialmente a Extreme E, o sea, yo nunca he tenido ningún interés en los deportes de motor. De hecho, más bien no me gusta en absoluto, porque eso de quemar gasolina, emitir gases y partículas y ruido por diversión, deporte. Eso sí que era un poco contrario a mis principios, ¿no? Claro. Pero en cuanto me dijeron, porque la primera carrera fue en Arabia Saudita, y me contactaron para que yo les ayudara a buscar proyectos que fueran realmente importantes y de impacto para la acción climática aquí en Arabia Saudita. Entonces, cuando ya me dijeron, no, es que queremos correr con coches eléctricos para demostrar que incluso rallies o carreras fuera de pista con coches eléctricos es posible con la tecnología actual, y que queremos promover la movilidad sostenible eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y además queremos contribuir a través de nuestra presencia, nuestros partners como es Santander, a desplegar proyectos que mitiguen el impacto del cambio climático en las zonas donde corremos.
generar concienciación sobre la importancia de actuar de forma decisiva frente al desafío climático y además a todo esto añadir un componente que yo creo que también es muy importante de igualdad de género, porque es el primer deporte de motor en el que compiten hombres y mujeres con la misma plataforma, las mismas reglas y puntuando exactamente lo mismo, pues la verdad es que me interesó enormemente. Y desde entonces, aparte de generar una relación de simbiosis con los grandes campeones como Carlos Sainz o Laia Sanz, que son los pilotos de vuestro equipo, que yo debería ser neutral, pero ahora en como estamos hablando tú y yo solo y nadie nos oye, pues confieso que es mi equipo favorito. Santander Acciona es mi equipo favorito, pues realmente he visto una simbiosis con ellos importante, porque ellos también quieren que no solamente ser héroes del deporte, como ya lo son en el caso de Carlos Sainz, una leyenda del deporte, sino que quieren que su capacidad de comunicar con grandes segmentos de la población tenga un sentido y tenga un propósito. Y entonces hablamos sobre el clima, hablamos sobre opciones en cambio climático, sobre biodiversidad, sobre océanos, y esas conversaciones les empoderan a ellos para poder también comunicar con sus seguidores, que son audiencias masivas, y aparte la audiencia, digamos, broadcasting, la audiencia contratada de canales de comunicación de streaming es 1.500 millones de personas. Cuando yo intento llegar como científico a la población con los mensajes que puedo intentar compartir sobre lo que podemos hacer para actuar de forma positiva sobre los océanos o sobre el clima, mis audiencias se cuentan por miles, nunca por millones, y dejemos de pensar incluso en miles de millones. Entonces, además, esa audiencia que sigue los deportes es una audiencia ecléctica. Encontramos fans, seguidores de deporte de motor que pueden tener todo tipo de posiciones en cuanto a políticas, posiciones en cuanto al clima, posiciones en cuanto a la biodiversidad, pero cuando esos mensajes les llegan no solamente de mí, sino les llegan de sus héroes, de grandes campeones del deporte, realmente prestan atención y acabamos implicando a una audiencia que está fuera de la burbuja con la que nos comunicamos normalmente. Entonces, Extreme y el deporte en general como plataforma de comunicación ofrece un valor añadido extraordinario al trabajo que yo puedo hacer como científico. Está claro, yo creo que ese es el gran valor de todo esto, el efecto multiplicador y el optimismo también, ¿no? que decías tú antes. Está clarísimo. Exacto. Carlos, nos estamos quedando sin tiempo. Me queda yo creo que un tiempo para una pregunta del público, digamos. La verdad es que me han mandado algunas muy, muy interesantes, ¿no? Pero hay una aquí que no sé hasta qué punto es de tu ámbito, pero seguro que sí. Que me preguntan, ¿para cuándo un sistema sostenible de desalinización de agua del mar? ¿Esto es algo que tú sepas contestarnos? De hecho, eso es muy importante y hoy tenía una reunión por la mañana sobre esto. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del planeta. No es el mayor consumidor ni el mayor productor, pero es el mayor exportador. El mayor consumidor y productor es Estados Unidos. Pero también es la mayor potencia de desalinización del mundo, de forma que del consumo de energía doméstico, una tercera parte va en desalación. De hecho, sin desalación el país no se hubiera podido desarrollar como lo ha hecho, porque prácticamente el 95% del agua de consumo viene de desalación. Entonces, encontrar un modelo de desalación sostenible en Arabia Saudita es fundamental, pero también es fundamental para el mundo. Y, de hecho, el presidente John Fitzgerald Kennedy en los años 60 dijo que si la ciencia pudiera encontrar una forma de convertir el agua del mar en agua potable, eso sería la mayor contribución que la ciencia podría aportar a la sociedad. Y eso ya lo tenemos. Incluso en España, en Baleares, donde yo tengo mi residencia familiar, la desalación es la única forma en la que la comunidad autónoma ha sido capaz de continuar su desarrollo y seguir siendo una potencia
turística a nivel mundial porque no hay recursos acuáticos que no vengan del océano suficientes para mantener la demanda de consumo de agua. Entonces, la desalación sostenible ya existe y existe desde el punto de vista de energía y hay dos modelos. Hay simplemente que la fuente de energía para desalación sea una fuente de energía renovable como energía solar o energía eólica o incluso la misma energía que viene del océano. Y en Australia yo desarrollé un sistema de desalación que se alimentaba a partir de energía del oleaje. Entonces eso ya existe e incluso en mi universidad hay una planta de desalación potente, o sea que suministra un porcentaje importante de todo el consumo de agua, no solamente de la universidad, sino también de la comunidad de 8.000 personas que existe en torno a la universidad, que es simplemente utilizar el calor generado por los sistemas de aire acondicionado para desalar. O sea, eso ya, la fuente de energía está resuelta. El siguiente problema son los impactos que puede generar el retorno de salmuera al océano después de extraer el agua para consumo. Entonces ahí realmente no hemos avanzado demasiado. En principio no debería haber un problema porque lo que estamos retornando al mar es lo que ya estaba en el mar, que son las sales, y realmente el desafío es retornarlo al mar con la capacidad de dilución suficiente para que esas sales rápidamente se diluyan en el océano. Pero incluso en el reuso de esa salmuera como recurso hay conceptos, por ejemplo, para extraer litio, oro y otros minerales valiosos de esa salmuera. Y ahora mismo hay una actividad de investigación intensa en la capacidad de reutilizar esas salmueras de forma a reducir notablemente el retorno de salmueras al océano y estamos trabajando con un objetivo de descarga cero de salmueras, con lo que ya podríamos asegurar que habríamos conseguido un sistema completamente circular y sostenible de desalación. Y yo creo que lo vamos a tener en los próximos 5 años. Wow, impresionante. Bueno, esto cambia el panorama, como decías claramente. Carlos, oye, muchísimas gracias. La verdad es que podríamos estar hablando, te podría tener aquí hasta la noche, porque el tema es realmente apasionante. Yo creo que me encanta el tono este que le das de positivismo, porque en todo el tema del cambio climático siempre acabamos en el desastre y en el pesimismo muchas veces. Y bueno, espero que tengamos ocasión de vernos pronto alrededor del Extreme igual en alguna ocasión o si no en alguna otra charla o a ver si vienes por aquí a Madrid y nos visitas en algún momento. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la conversación. De hecho, ha sido un placer y de nuevo cualquier plataforma como la vuestra en la que poder dialogar sobre el futuro de los océanos o incluso del clima y deshacer un poco esa percepción muy negativa que se ha instalado en la sociedad. Y no es que yo sea optimista, que yo soy realista y estoy en primera línea de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es realmente un sustrato para ser optimistas sobre el futuro que nos apuesta, pero va a requerir de mucho esfuerzo, pero hay una oportunidad también de inversión y negocio importante en ser parte de estas soluciones. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los demás, pues también, muchas gracias por conectaros. Os recuerdo que tenéis todas estas Wealth Talks y esta en particular estará en breve disponible en nuestra web, en santanderprivatebanking.com. Y bueno, pues pronto volveremos con la siguiente. Espero que hayáis disfrutado y un abrazo a todos.